Buenas, mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Le damos gracias al Señor por una semana más. Hoy les quiero leer Efesios 2 del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Amén, mis hermanos. Le damos gracias al Señor. Gracias por mantenernos firmes, unidos a través de estas redes para poder comunicarnos y estar confiados y unidos a su palabra. Le damos gracias al Señor por cada miembro de esta hermosa familia llamada Casa Iglesia Yepa Macaracuay. Te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos, por sus familias. Guárdalos, Señor. Cubre, Señor, sus empleos, sus estudios, su pan de cada día, Padre. Te damos gracias por cada don, por cada talento que cada uno de nosotros tiene a través de tu Espíritu, Padre. Gracias, Padre, por hacernos el llamado, y gracias, Señor, por permitirnos, Señor, nosotros escucharte y verte, Padre, por habernos llamados hijos tuyos, Padre, porque sin ti no seríamos nada, Señor. Gracias, Padre, por darnos fortaleza, por darnos ánimo, por sentirnos allí confiados y unidos a tu gracia, Padre, y misericordia. Aunque en estos momentos muchos se sienten afligidos, se sienten desconfiados, se sienten contritos, Señor. Tú estás allí para consolarnos, para darnos gracia, gloria y salvación, para mostrarnos tu infinito amor y misericordia, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por hacernos salvos, por dar tu vida por nosotros, por confiar en nosotros, aunque te fallemos, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Espíritu. Gracias, Cristo Jesús. Hemos orado en tu nombre precioso, dándote gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Solo el Señor es digno de gloria, solo Él es digno de toda adoración y de toda honra. Y venimos en este momento ante su presencia con nuestros corazones abiertos para darle a Él toda la adoración, porque Él es digno de adoración. Te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos a ti todo el honor y la gloria, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Aleluya, Dios. Aleluya, Señor. Adora al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo,
Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Dile, Santo eres. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Dios. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte a ti, Jesús. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Aleluya, Dios. Te adoramos a ti, Jesús. Tú eres digno de gloria y adoración. Recibe todo honor, oh Dios, recibe la honra, oh Dios. Digno eres, Señor, de recibir adoración. Generalmente cuando nos referimos a personajes bíblicos, la mayoría de la gente los imagina como perfectos, como intachables, gente muy buena, excelente, y por eso es que Dios los elige, por eso es que están allí. Creemos que nunca tuvieron fallas o minimizamos sus fallas porque los tenemos idealizados, los tenemos en un altar, pero cuando revisamos el Antiguo Testamento vemos lo contrario, eran hombres y mujeres muy imperfectos. Cuando vemos la historia universal, hablamos incluso de la historia de nuestros países, al referirnos a los héroes o a los gobernantes, siempre vemos lo bueno, siempre se resaltan sus proezas, sus conquistas, sus maravillas. Si vemos la historia egipcia, todo el mundo habla de las maravillas que hicieron los faraones. Cuando vemos la historia griega, está el gran Alejandro Magno en todas sus conquistas. Lo mismo ocurre cuando vemos a Babilonia, cuando vemos a Siria. Nada más nos hablan de lo maravillosos que son sus gobernantes. Pero cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos una historia distinta. Vemos la realidad, vemos que abiertamente se nos denuncian y se nos expone como historia real las fallas, también por supuesto las cosas buenas, pero sobre todo las cosas malas de todos los gobernantes, de todos los líderes, hombres y mujeres,
que Dios llamó y envió. En los evangelios es súper obvio que la elección de los 12 a nuestros ojos no era la mejor, pero con esos 12 son los que el Señor levantó la iglesia. Él se glorifica en las debilidades. Él no elige a gente perfecta, elige a gente imperfecta para perfeccionarla y glorificarse por medio de ella. Entonces, cuando empezamos a estudiar la Biblia a profundidad, nos damos cuenta que esos altares mentales que teníamos con estos personajes no son verdad, que el único perfecto fue Cristo y que todos los demás fallaron. Vemos en los evangelios registro de todas las torpezas de todos los apóstoles. Lo mismo vemos en el Antiguo Testamento, pecados y graves pecados de los líderes. ¿Y por qué están allí? ¿Por qué Dios permite que veamos esas fallas? Precisamente para que veamos la realidad. No la historia ficticia que plantean los vencedores, sino que verdaderamente todos somos imperfectos y todos necesitamos de Jesús y de Dios para que venga y restaure todas las áreas de nuestro corazón. El libro de 2 Corintios 4, versículos 2 al 7, pero yo nada más voy a leer el 2 y el 7, los invito a revisarlo y estudiarlo con calma en casa. Nos dice que hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que tan sublime poder no es de nosotros, sino que viene de Dios. Por eso Dios elige vasos rotos, nuestros corazones heridos, imperfectos, que son como una lámpara que tiene huecos, y cuando uno pone el bombillo adentro hace que la lámpara resplandezca aún más. Entonces no quiere decir que nosotros vamos a usar todas las fallas exhibidas en la Biblia acerca de los personajes para justificarnos. No, bueno, si David hizo eso, ¿qué queda para mí? Imagínate, David que escribió esos salmos espectaculares, ¿qué queda de mí? Pedro que vio al Señor y lo negó, ¿cómo yo no lo voy a negar también? Entonces a veces muy hipócritamente y mediocremente nos escudamos detrás de esas fallas para justificar pecados, o peor aún, y más repugnante aún, justificar pecados de los demás, o tratar de enmendar cosas que no se pueden enmendar y justificar lo injustificable. Entonces hay que entender que cuando la palabra de Dios no censura la realidad, no es un botón de escape para nosotros, no es un salvoconducto, un papel en blanco para decir, bueno, si esto lo hizo fulano de tal, imagínate, y Dios lo usó, que no va a hacer conmigo. No es esa la idea. La idea verdaderamente es que nosotros, al haber renunciado o después de haber renunciado a todas estas cosas que vimos en 2 Corintios, Él se va a glorificar cambiando nuestro carácter, cambiando nuestra forma de vida. Y estos errores de toda esta gente precisamente están exhibidos para que no lo hagamos, porque el inteligente aprende de sus errores, pero el genio aprende de los errores de los demás. Entonces estos errores son una advertencia latente de que el que cree que está firme, el que cree que no puede caer, tiene que ver y velar que no permita entrar ni ceder más tentaciones de las necesarias a su vida. Tiene que velar por la santidad, tiene que ser firme en sus decisiones. Así que más que un premio o un consuelo que nos va a hacer así, estos errores están aquí para advertirnos de que cualquiera puede caer, que el único perfecto es Cristo y que no nos queda más remedio que aferrarnos a Él, y que vamos a glorificar a Dios haciendo que esa luz que está en nuestro corazón imperfecto brille cuando se perfeccione, porque Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos cambia. Así que a veces decimos, bueno, es que Dios se glorifica en la debilidad. Es cierto, pero eso es una verdad media si lo dejamos así. Se glorifica en la debilidad siempre y cuando nosotros cambiemos y hagamos de esa debilidad una fortaleza en sus manos. Esa debilidad no es la excusa para quedarme así para siempre. Ya conocemos a David, conocemos que Dios lo ha usado bastante, que ha escrito muchos salmos espectaculares. Vimos que a diferencia de Saúl parecía ser un hombre más firme, era sin duda más firme que Saúl, pero vemos que no era perfecto, no era Dios, lo único perfecto es Cristo. Y a partir del capítulo 11 de 2 de Samuel vemos un cambio tremendo en toda la historia, y vemos cómo ahora ese reinado de David que estaba por los cielos poco a poco se comienza a opacar moralmente, y esas consecuencias no se quedaron allí, siguen vigentes hasta hoy prácticamente. Toda la historia que ha ocurrido después ocurre en parte con este punto de quiebre, como vamos a ver a continuación. La famosa historia de David y Betsabé. Vamos a leer la palabra del Señor en el primer versículo del capítulo 11 de 2 de Samuel.
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, eso es primavera por el clima, que David envió a Joab, el general de su ejército, y con él a todos sus siervos y a toda su Israel contra Amón. Dios les dio la victoria, destruyeron los amonitas, citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y esto es algo particular, porque David generalmente vimos que él iba al campo de batalla, él es el que dirigía el campo de batalla. ¿Por qué esta vez decidió quedarse en Jerusalén? Inmediatamente nos los cuentan. Aconteció un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y desde la altura él puede ver, por supuesto, todas las demás casitas que están alrededor. Y descubrió desde el terrado a una mujer desnuda que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Por eso se había quedado en Jerusalén. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, la tomó, vino a él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cuando dice que ella se purificó de su inmundicia, aquí es un eufemismo o una forma elegante de decir que tenía el periodo, o sea, no estaba embarazada. ¿Okay? No podemos decir que ella ya estaba embarazada cuando ocurrió esto. Luego concibió la mujer y envió a saberlo a David diciendo: David, me embaracé, tenemos tremendo problema. Y tienen tremendo problema porque el adulterio es penado con pena de muerte en Israel, como lo vemos en el libro de Levítico. Además del escándalo en que se iba a meter la casa real, porque qué bonito el rey manda a sus soldados a morir mientras él está feliz acostándose con las mujeres de los soldados que están muriendo, ¿no? Entonces, imagínense ese escándalo tan grave para el reino, tan grave para todo lo que Dios quería construir. Entonces, en ese momento David, por supuesto, dice: tengo un problema, porque ¿cómo se va a embarazar la mujer si el esposo está en el campo de batalla, ¿no? O sea, obviamente tuvo que pasar algo y esa verdad se iba a descubrir. Entonces, manda David a decir a Joab, su comandante: tráeme a Urías Eteo, el marido de esta mujer. Y envió Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después le dice a Urías: que bueno, te portaste muy bien, excelente, soldado bueno y fiel. Vete a tu casa, lava tus pies. Y lavarse los pies era una acción que se hacía antes de acostarse en la cama. Entonces lo que prácticamente le está diciendo David: no, vale, ve tranquilo, ese es tu premio, disfruta de tu mujer, por eso te mandé a llamar, déjalos a ellos allá en el campo de batalla, tú aquí yo te traje para que descansaras y vieras a tu esposa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea que David también les preparó la velada romántica, les puso todo el escenario para que él durmiera con la mujer y luego no se descubriera el engaño de verdaderamente quién era el hijo y cuál era el fruto del error gravísimo de David. Pero Urías, para ser leal, durmió a la puerta de la casa del rey, no fue donde la mujer. Y eso fue tremendo problema para David. Y le hacen decir a David lo siguiente: Urías no se fue a su casa. Y David le dijo: pero ¿por qué no te fuiste a tu casa si yo te mandé un regalo? Y te estoy diciendo que vayas tranquilo y compartas con tu esposa. Pero Urías le respondió a David: el arca del pacto está bajo una tienda. Israel también está bajo una tienda luchando por su patria. Mi comandante Joab y los siervos de mi señor están en el campo de batalla. ¿Cómo yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Así que vemos una lealtad absoluta a David. Me imagino cómo David se había sentido de miserable en ese momento, no sabía qué hacer. Así que David le dijo a Urías: bueno, quédate aquí aún hoy, pero eso sí, mañana te voy a despachar, ¿oíste? Mañana te vas con tu esposa. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo invita a comer y a beber con él, porque no podía hacer que se fuera con su esposa, así que David lo emborracha con la esperanza de otra vez mandarlo a su casa. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos, mas no descendió a su casa. O sea, ni borracho, el tipo se iba para allá y David ya estaba desesperado, no hallaba qué hacer. Pasaban los días, el valioso tiempo, se iba a notar el embarazo y él necesitaba que Urías fuera con su esposa, pero ya. Y como no había manera, ahora generalmente un pecado no se queda allí.
cuando se oculta, cuando no se resuelve, cuando no se enfrentan las consecuencias, viene una cadena. A veces decimos, no, yo voy a hacer esto y ya está, una estafa y ya. Bueno, pero de una estafa a otra estafa se termina montando el negocio. Lo mismo decimos, una copita y ya. Sí, pero una copita y ya, todos los alcohólicos empezaron con una copita y ya. Todos los que están dañando sus pulmones con el cigarro empezaron con una probadita y ya. Entonces creemos que ceder 1 milímetro no va a ocurrir nada, pero la Biblia está minada de ejemplos que nos explican lo contrario, que nos muestran el peligro real de ceder, así sea 1 milímetro, a la tentación. Entonces ahora hay un efecto bola de nieve en la vida de David que lamentablemente no se va a quedar allí, como vamos a ver adelante, va a pagar los platos rotos sus hijos, su nación. Y por supuesto él también, no es nada fácil lo que él va a empezar a vivir a partir de ese momento, pero ya lo que eran unos minutos de placer se le convirtieron en una gran desgracia. Así que ya no tenía más remedio y venida la mañana escribió David al comandante de guerra una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente en lo más recio de batalla y retírense de él para que sea herido y muera. Así que de una forma muy sádica mandó a Urías con un sobre donde estaba su propia sentencia de muerte allí. Y por cierto, esta acción es asesinato y Levítico 24:17 nos enseña que David merece la pena de muerte también por el asesinato. Ya van 2 delitos por los cuales David es digno de muerte, el adulterio y el asesinato. Todo comenzó por ver a la mujer bañándose desde el techo y quedarse en Jerusalén. Fíjense como ceder 1 milímetro nuestros principios, tener en poco lo que Dios nos ha confiado y nos ha dado, es una bola de nieve que comienza a crecer. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde David le ordenó. Y saliendo los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y se murió, por supuesto, Urías, eteo. Y para David cree que se acabó el problema. Bueno, listo, este hombre murió, no hay quien reclame, la mujer ya puede tener el hijo, me la voy a quedar yo y se resolvió el problema. Eso en la mente de David. Y mandó un mensajero diciendo, se lo mandaron a David, cuando acabas de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaron demasiado a la ciudad para combatir? Eso era como una clave secreta, ¿ok? Quiere decir que Joab sabía. Joab ya estaba al tanto de todo lo que había ocurrido. Joab sabía y David le tuvo que decir a Joab, lo que pasa es que yo me acosté con su mujer y tenemos un problema, necesito que lo mates o que hagas que lo maten. Okay. Así que fue el mensajero con ese clave críptico y llegando le contó a David todo lo que Jehová le había dicho y le dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, murieron algunos de tus siervos y murió también tu siervo Urías eteo, ¿no? Entonces, ¿por qué van a hacer una mención especial de él? Quiere decir que ya sabía. Por lo tanto, este asesinato no fue una casualidad, fue planificado con alevosía. Así que David le dice al mensajero como un hipócrita, ¿no? Así le vas a decir a Jehová, no tengas pesar por esto, porque la espada a veces mata a uno, a veces mata a otro. Así que refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que hagas rendirlo y tú aliéntate. Así que oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Pero esto que David había hecho fue malo y desagradable ante los ojos de Jehová. Vemos que hasta aquí a lo largo del capítulo Jehová no había aparecido para nada. Dios simplemente estaba así observando y esperando el momento preciso para actuar. E inmediatamente ahora vemos que Dios toma el rol predominante, protagonista. Siempre lo tuvo, pero ahora es evidente en la narración a partir del capítulo 12. Así como David envió sus mensajeros, Dios también envía sus mensajeros. Y le manda tremendo mensaje a David por medio del profeta Natán. Ya habíamos hablado antes del rol que tenían los profetas en Israel, ¿okay? Que son los intercesores entre Dios y el pueblo, entre muchas otras cosas. Son líderes locales, influencian la política. El profetismo en Israel es muy importante y en este punto clave Dios envía a un buen mensajero Natán
a increpar a David. Así que Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, no le dijo más nada, simplemente comenzó a echarle un cuento. Y recordemos que los reyes tenían la obligación de escuchar casos para resolverlos o dar una sentencia. Así que David pensó que le estaban echando un caso para él resolver. Porque Natán simplemente dijo, había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre nada más tenía una sola corderita que él había comprado y criado con esfuerzo y que había crecido con él y con sus hijos. Así que David se siente identificado con él porque él fue pastor. Así que ahora vemos un ejemplo de pastorado, vemos un pobre pastor, como él fue pobre y no tenía nada, que tenía pocos animales, así como David tenía pocos animales, como hemos visto en videos anteriores. Así que él había crecido con él y con sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, o sea, un cuidado. O sea, este hombre cuidaba a esa corderita como David cuidaba a sus ovejas. Seguramente eso llevó a David a su pasado, lo transportó a lo que él era. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces David, al sentirse identificado con ese pobre pastorcito, porque él también lo vivió, se enfureció, se levantó y le dijo a Natán, vive Jehová, eso es un juramento, que ojalá que el que hizo eso sea digno de muerte. Y aquí hay algo interesante, ¿no? En esta historia David pensó que él tenía que juzgar, y él juzgó y dijo, perfecto, yo soy el rey, agarran a ese rico y me lo matan. Lo que él no sabía es que en ese momento viene Natán y le dice, Señor, ese hombre rico que tú acabas de declararle sentencia de muerte, eres tú eres ese miserable. Y ahí el mundo a David se le cae. Pero vamos a ver que si revisamos la historia, por supuesto, el hombre pobre es Urías, el hombre rico era David, que teniéndolo todo, se antojó de la corderita que era Betsabé. Y por cierto, un punto interesante, que David lo sentenció a muerte, pero eso es una pena mayor de la que merecía, porque solo se robó la corderita. Y si vemos la ley en Levítico y Deuteronomio, la paga del robo es la restitución, ¿ok? Así que si David hubiera hecho un juicio no tan emocional, hubiera mandado a la restitución. E irónicamente, David sí había cometido dos pecados que merecen pena de muerte. Entonces, muy cómodo él en su trono, sentenciando muerte a alguien que no lo merece, paralelamente a cuando él sí la merecía, y por partida doble. Entonces David dijo, bueno, este hombre tiene que pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te saqué de esa pobreza. Yo te saqué cuando tú eras un pastorcito, ahí te miré. Te libré de la muerte de las manos de Saúl. Te protegí, estuve contigo en el exilio, te guié en absolutamente todo. Yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel, te confié mi gente, te confié mi reino, te di mi misión histórica. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, que son los enemigos de Israel. A un hombre que te era fiel. ¿Por qué me fuiste infiel a mí? Te fuiste infiel a ti mismo, le fuiste infiel a Proveza, le fuiste infiel a tu país, le fuiste infiel a tu ejército, y embarraste al ejército de Jehová en una conspiración, en semejante acto tan denigrante. ¿Por qué tuviste en poco todo lo que te he dado? Y esto es demoledor, porque generalmente cuando pecamos no estamos considerando lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Cuando deliberadamente planificamos y decidimos ir en contra de Dios, haciendo lo que sabemos que va a hacer daño a otro, nos va a hacer daño a nosotros mismos, o va a entristecer al Espíritu Santo, y aún así no nos importa y lo hacemos, estamos teniendo en poco la palabra de Jehová, y es muy peligroso.
Es muy peligroso ofender a Dios escudados en su misericordia. No podemos hacerlo. En ese momento aquí, Dios hace su juicio. Dice, bueno, así como tú dijiste que ese hombre, ¿verdad?, es culpable por lo que hizo, yo soy el juez. Ya vimos que Dios se había revelado como el juez desde la época de los jueces. Por lo tanto, aquí está la sentencia contra David y su casa. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Y en efecto, la espada nunca se alejó de la casa de David. Adonías, Absalón y Amnón murieron al filo de espada. Y asimismo Salomón prácticamente no tuvo paz a lo largo de su reinado. Siempre habían problemas, y luego toda la dinastía que sigue a David, aunque siempre gobernó, hubo una sola dinastía en el sur, siempre hubo conflictos, revoluciones, problemas y guerras, así que la espada nunca se alejó de la casa de David, hasta que por supuesto llegó el Señor Jesucristo. Así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré el mal sobre ti desde tu misma casa, y voy a tomar tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a hacer delante de todo Israel y a pleno sol, porque no hay nada oculto que permanezca oculto para siempre, porque las tinieblas luchan contra la luz, pero la luz siempre gana. Se nos olvida que la luz siempre gana, y si la luz siempre gana, todo lo que estaba oscuro termina reluciendo y abriéndose al mundo tarde o temprano. Así que no hay tal cosa como pecados ocultos, porque tarde o temprano van a salir a la luz. Y vemos que esto se cumple en 2 Samuel 16:22. Eso lo veremos en videos más adelante, pero tal cual, toda esta sentencia que el Señor está diciendo aquí, este estilo de juicio contra David y su casa, se cumple. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Él no dijo, bueno, es que ella era muy bonita y yo fui débil, no sé qué. No se justificó, lo reconoció, se arrepintió, le dolió, y vamos a ver el fruto de su arrepentimiento después. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y no morirá precisamente por esa obra redentora. Aquí Dios estaba también en cierto modo reflejando lo que iba a ser Jesucristo en el futuro. David era culpable de muerte. Nosotros también somos culpables de muerte, porque todos hemos fallado y ofendido a Dios, y la paga del pecado es muerte. Pero aunque nos merecemos la muerte, por medio del arrepentimiento se nos dice, tranquilo, no morirás. Así que esto es un reflejo de lo que va a ser Cristo en el futuro. Exactamente así. Nosotros merecemos la muerte, así como David también, por transgredir voluntariamente la ley, mereciendo la muerte. Por medio del arrepentimiento ya no hay muerte, porque ahora en nuestro caso recibimos esa misericordia eterna por medio del Señor Jesucristo, y seremos en aquel día resucitados juntamente con Él, porque Él es la resurrección y la vida. Por supuesto que aquí David no entendía nada de eso, simplemente confiaba y se agarraba de esta palabra, aunque no entendía la bondad de Dios. Esto quebrantó a David. Vemos el fruto de su arrepentimiento en el Salmo 51, que vamos a revisar después, en otra oportunidad. Pero eso sí, pero, aunque no morirás, por cuanto este asusto hiciste, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esto nos enseña que sí, los pecados son borrados y son perdonados, pero la consecuencia del pecado no. Y a veces hay que cargar con eso. Entonces David tuvo que cargar con eso. Él merecía morir, no murió. El simple hecho de no morir ya es demasiada misericordia de parte de Dios. Pero además de eso, él tiene que cargar con las consecuencias del pecado. Entonces a veces creemos, bueno, yo peco y ya está, y me arrepiento y se acabó. La gente dice eso incluso en tono de burla. Qué equivocados están, porque todos los pecados tienen consecuencias. Si el pecado destruyó una familia, aunque se arrepienta, destruida se quedó. Si por el pecado, por no saber o tener un mal carácter, se acabó una relación, si Dios no la revive, se acabó, y vas a tener que cargar con eso. Entonces, lamentablemente, aunque Dios sea el Dios de la restitución y puede hacer lo imposible, muchas veces tenemos que entender que el pecado destruye, el pecado roba, el pecado mata, y aunque Él ha vencido al pecado, sus consecuencias se quedan en el siglo presente. Ya en el siglo venidero, cuando estemos con Él en la segunda venida y ocurra todo lo que va a ocurrir,
Se acaban las consecuencias del pecado, pero mientras tanto tenemos que estar alertas porque toda falla que nosotros hacemos no siempre se va a quedar allí. A veces se magnifica, nos afecta a nosotros, afecta a nuestros seres amados, nuestros seres queridos, destruye y carcome. Entonces no olvidemos que sí, el Señor borra el pecado, pero muchas veces las consecuencias del pecado las tenemos que pagar, ¿no? Porque es el fruto de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Entonces sí, Dios perdonó a Pablo por haber sido un asesino y perseguir a la iglesia, pero especulando pudiéramos decir que ese aguijón de Pablo era la culpa, dicen algunos. Pero Pablo tuvo que, si fuese ese o no el aguijón al que hace referencia, sin duda tuvo que manejar una culpa, tuvo que manejar el decir, bueno, yo soy hipócrita, yo maté a la gente que predicaba lo que yo estoy predicando ahorita. Y aunque Pablo fue perdonado, esas consecuencias quedaron allí. Aunque Pedro fue perdonado, seguramente le dolía cada vez que recordaba esa negación del Señor. Entonces sí, nuestros pecados son perdonados, pero eso no es una carta blanca de yo pecar porque Dios me va a perdonar y no pasa nada. No, hay consecuencias reales y tangibles y tenemos que estar pendientes. Y esto por eso es que está aquí, por eso es que la Biblia es honesta. No nos dice David fue un rey maravilloso, sí, fue un rey maravilloso, pero también puso la torta para que yo no la tenga que poner también. Entonces si ya David puso la torta, aprendo de él y yo evito poner la mía. Así que en ese momento David le rogó a Dios por el niño, David ayunó, entró, pasó la noche acostado en tierra, se levantaron los ancianos de tu casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Pero él no quiso, ni comió con ellos pan, porque el niño estaba enfermo, David estaba dolido, David estaba orando para que Dios salvara a ese niño. Pero así como David le quitó la corderita que él tanto amaba a Urías, ¿cuál es el problema? Que ahora Dios le quite a él lo que él tanto amaba, ¿no? Muy fuerte, pero es lo que ocurrió. Y la muerte de ese niño le dolió mucho, así que se murió, nadie se atrevió a decirle la verdad que había muerto, porque los siervos decían, bueno, si estando enfermo el niño, nadie se atrevía a hablarlo, no quería escucharlos, imagínate ahora. Pero David, viendo que sus siervos hablaban, murmuraban y mucho movimiento, él se acerca, se dio cuenta y le dice, ustedes están hablando mucho porque se murió el niño, ¿verdad? Y le dijeron, sí, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Y eso dejó perplejo a todo el mundo, cómo está adorando en plena muerte de un ser querido. Después vino a su casa, pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos, perdóname la indiscreción, pero ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño vivía aún y tú ayunabas y llorabas, pero una vez muerto, te levantas y comes pan y alabas a Dios. ¿Qué es eso que está ocurriendo contigo? Y David respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a ir a él, o sea, yo me voy a morir y me voy a reencontrar con él, pero él no va a volver a mí. Así que no tengo más nada que hacer que sacar fuerzas de donde no las tengo, arrepentirme de estos errores tan graves que he cometido y seguir adelante. Y consoló David a Betsabé, su mujer, por todo el problema que la metió. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz otro hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y Salomón tiene dos posibles significados: paz de Dios o el sustituto de la restitución. Sea cual sea, ambos coinciden para él, quizás significa las dos cosas al mismo tiempo. Salomón vino a sustituir a este otro niño que sirvió, su vida fue útil porque sirvió para que David se arrepintiera, y sin la vida de ese niño que Dios usó también, así sea brevemente, no hubiéramos tenido el Salmo 51, por ejemplo, ni muchos otros salmos. Entonces a veces decimos, bueno, pero ¿por qué Dios no honró a ese niño y lo hizo rey? Porque Dios tiene sus planes y sus propósitos. Y era necesario, pues, aunque no lo entendamos nosotros, que ese niño pues viviera ese poco tiempo para Dios tratar a David y asimismo tratar a la humanidad. O sea que eso también, Dios tiene propósitos con esos niños y jóvenes que mueren temprano, con esos niños que incluso no llegan a nacer, que también son vida. Entonces es muy complejo el tema, no quiero ahondar allí, pero vemos que todas las cosas calzan en los planes de Dios. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, y así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová, significa el amado de Jehová. Y vemos aquí cómo Dios nos muestra las imperfecciones de los personajes bíblicos,
precisamente para que nosotros veamos nuestras debilidades, no cometamos los mismos errores y cambiemos y no los hagamos. Y así, como vemos en 2 de Corintios, es que va a brillar su luz en nuestros corazones imperfectos, porque otros verán que nosotros, como éramos antes, al haber cambiado y redimido nuestro comportamiento por medio de Él, vamos a dar gloria a su nombre, y muchos también creerán por nuestro testimonio. Así que sigamos adelante, no nos escudemos, no seamos mediocres en decir, bueno, si fulano falló, yo también fallo. No, fulano falló para yo tener el ejemplo y no fallar, y seguirnos perfeccionando de gloria en gloria todos los días, hasta que lo veamos a Él venir desde las nubes por nosotros. Que Dios los bendiga, sigamos esperando y confiando en la segunda venida de aquel que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Confiemos en que hemos sido sepultados juntamente con Él, y que también nos levantaremos con Él en aquel día, porque con Él y en Él tenemos vida eterna, en Él que es la resurrección y la vida. No nos dejemos llevar por estos tiempos, no desviemos la mirada de lo grande, y lo grande es Jesucristo. Sigamos caminando en Él y hacia Él. Dios los bendiga siempre. Thank you.